Hoy me he vuelto a dar cuenta de la gran importancia de los pequeños detalles. He vuelto de vacaciones después de estar por Maldivas casi 20 días entre el trayecto de ida con varios vuelos y el trayecto de vuelta. Paré un día en Atenas, continué, estuve en Maldivas en varias islas, una pasada de viaje. Os hablaré en un próximo episodio sobre todos mis aprendizajes de este viaje y luego a la vuelta paré en Abu Dhabi, también prácticamente un día. El caso es que yo llevo bailando 4 años salsa, bachata, kizomba, sobre todo últimamente más bachata, y hacía mucho tiempo que no estaba sin bailar 2 semanas. Sí que he bailado un poquito, un día, pero al volver voy a clase los miércoles. Antes iba a clase durante el primer año y medio, estuve yendo a clase prácticamente 5 o 6 días a la semana, 2-3 horas o incluso a veces más. Quería aprender rápido. El caso es que el estar este tiempo sin bailar y ahora volver a retomar, volví a clase el miércoles, el jueves también fui a bailar porque bailo normalmente 4 días a la semana, había perdido. Me faltaba ese toque que había ido consiguiendo a lo largo de estos últimos meses y lo notaba. Pero había un pequeño detalle. En estos 2 días cambié las zapatillas. Tenía unas zapatillas que me quedan medio número más grande de lo que es mi número de pie con el que me siento cómodo. Y a la hora de bailar, este mínimo detalle marca una gran diferencia. Te sientes cómodo, pero no del todo cómodo. Hoy he vuelto a bailar y he llevado las zapatillas que uso, que llevo usando unos meses, y que son mi talla perfecta, con las que me siento perfectamente cómodo. Y de repente he vuelto a sentir esa magia, esa conexión con el baile, esa comodidad, esa soltura. Puede ser que, y de hecho es algo importante, que te des cuenta, incluso consigas un gran avance de forma más repentina por no haber dado la importancia a esos pequeños detalles, hacer que sea un poco más difícil de lo que debería ser, en este caso el baile, pero esto lo podemos extrapolar a casi cualquier cosa. De hecho, si nos vamos al mundo del deporte, con el esquí, cuando empecé tenía un equipo malo, o cuando alquilaba el equipo, luego ya me compré mi propio equipo, los esquís, las botas, etc. Y aquí se nota la diferencia, disfrutas mucho más. Recuerdo al inicio que las botas que tenía me daban en las rodillas, me hacían daño, al cabo de 1 o 2 horas ya lo notaba y esquiaba porque me encantaba, pero había algo ahí que me molestaba. Compré unas botas que eran perfectas para mí y ese malestar mínimo que estaba ahí todo el rato rondando desapareció. Y pude dar mi máximo potencial. Ahora mismo iba a grabar este episodio, que de hecho estoy subiendo los podcasts a YouTube en el formato con la URL, el RSS, el feed, y lo contaré en el podcast Marketing Digital para Podcast, porque al subir tantos podcasts, pues algunos se han quedado ahí como en stand-by, bloqueados. Se han subido 2 de ellos. Esto lo digo porque hasta ahora no se podían subir los episodios de podcast en automático para que aparecieran en YouTube Music. Ahora sí, lo han añadido YouTube, esta nueva funcionalidad de la que ya hablé en el podcast Marketing Digital para Podcast. Si tienes un podcast, te recomiendo que lo escuches. Ahí comparto todos estos aprendizajes de mi día a día. Bueno, el caso, no sé por qué te contaba esto. Vale, el caso es que iba a grabar este episodio y el tema de la música me había dado ciertos problemas porque la música que utilizo es una música libre de derechos, pero que obviamente tiene unas licencias y cuando lo usas en YouTube lo detecta y no te van a eliminar el vídeo, porque está bien, se puede utilizar la música, pero no te permite ganar dinero con esa música que usas en tu episodio. Entonces me sale el aviso.
Y por eso este episodio, y ya me había pasado en más ocasiones, decidí no poner música. A nivel productivo es algo muy positivo. A nivel de quebraderos de cabeza, posibles problemas con YouTube o con licencias, te los eliminas de un plomazo. Pierde un poco la esencia de esa música, pero en este podcast me lo puedo permitir sin problema, y en el resto posiblemente o me creo una canción con inteligencia artificial, o si no, decidiré simplemente no poner música. Bueno, el caso es que al grabar este episodio, justo antes de empezar, bueno, de hecho he empezado a grabarlo, tengo aquí mi armario secreto para poder grabar. Vivo en el sur de España, en Chiclana, y en la casa nueva pues tiene un armario donde perfectamente puedo grabar y mejorar la calidad de audio. Pero este episodio quería grabarlo un poco rápido, así que en el cuarto donde tengo este armario tengo una mesa alta, trabajo de pie, la verdad que me ha venido muy bien cambiarme a esta casa, y no se escucha tan bien. Digo, bueno, como es rápido lo voy a grabar. Y había ese pequeño run en mi cabeza de no se va a escuchar perfecto, no tengo un equipo profesional, pero sé que no podría hacerlo un poquito mejor. Ese de nuevo pequeño detalle que puede ser importante y que puede marcar la diferencia. El caso es que con estos ejemplos, esos pequeños detalles, la gran importancia de los pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre abandonar y no abandonar, entre creer que eres bueno o creer que eres malo. Y esto es clave a la hora de poner en práctica en cualquier cosa de nuestra vida. En el baile, yo ayer pensaba que se me habían olvidado muchas cosas. Hoy, por el simple cambio de las zapatillas, que son mi número y me siento cómodas con ella, he dicho, pues no se me habían olvidado tantas cosas, simplemente que esa zapatilla que era medio número más grande que lo que yo necesito, me hacía que no fuera mi mejor versión. Con el esquí me pasaba igual. Y con prácticamente cualquier cosa. Con el kitesurf, el arnés que yo utilizaba antes, que era el que me dejaban, se me subía, me hacía daño y de nuevo no era mi mejor versión. Me compré luego también mi propio equipo y a partir de ahí no he vuelto a tener ese problema. Y con el emprendimiento pasa también lo mismo. Con este podcast, por ejemplo, que es el podcast que menos audiencia tiene y posiblemente sea el podcast que a nivel de negocio, a nivel de personas, más me haya dado. Y en ocasiones lo he dejado un poco de lado por los datos, por las estadísticas banales realmente, de un número de personas que te escucha detrás. Y esto también es un pequeño gran detalle que tenemos que tener en cuenta. Esas métricas egocéntricas de más número, por ejemplo, mi podcast Grandes Aprendizajes es el podcast que más ha crecido, más rápidamente, que más audiencia tiene en la actualidad, que menos episodios tiene. Bueno, no el que menos, pero casi el que menos, porque el de inteligencia artificial para emprender tiene poquitos episodios también. Pero el que más audiencia tiene. Tengo ya algún episodio que ha superado las 11.000 escuchas con creo que 16, 17 episodios. Claro, cada episodio le dedico mucho tiempo, que tengo que leerme un libro entero, me los leo. ¿Podría utilizar inteligencia artificial? ¿Podría descargarme un resumen? Sí, pero la gente no crea los resúmenes como yo. No cuenta las cosas como yo. No se da cuenta de esos detalles de los que yo me doy cuenta. Eso no quiere decir que sean mejor o peor que otras personas. Simplemente son distintos. Por tanto, si busco un resumen, si le pregunto a la inteligencia artificial, jamás crearía el resumen como yo lo creo. Y ahí es donde están los detalles. Pero a lo que iba, el número tampoco es tan importante a pesar de llegar a muchísima más gente que este podcast. Las personas, y ahí es de nuevo donde está el detalle, ¿quién te escucha? Sean 2, sean 10, sean 10.000, es la clave. Porque que me escuchen 100.000 personas cuando no tengo un producto para ellos,
o que me escuchen 10 personas, pero que realmente le interese mi producto o servicio, marca la diferencia entre tener éxito o no con un negocio. Al igual de lo que ya te he hablado en más de una ocasión, de la temática y de estar en el momento adecuado. Una temática de resúmenes de libros va a funcionar 1000 veces mejor que hablar de estas chorradas, entre comillas, en este podcast que no le interesa a la mayoría de la población. Por tanto, la temática y en el momento adecuado puede marcar un antes y un después. Son pequeños detalles que te das cuenta. Y por otra parte, los negocios. Ganar dinero implica que haya pequeños detalles que marquen la diferencia. Mandas un email y pones una palabra que hace que el cerebro le resuene a confianza o a todo lo contrario y puedes conseguir con ese email muchas ventas o ninguna. Y aquí es donde quiero que te centres y donde yo, de hecho, también necesito centrarme. En que si en algún momento haces algo que no funciona, tendríamos que tratar de detectarlo, saber que está ahí, que estos pequeños detalles pueden surgir y que no nos vamos a dar cuenta, pero poner el máximo interés en darnos cuenta de que un poquito más, como por ejemplo este podcast, podría haberlo grabado ahí fuera y se escucharía un poquito peor, pero podría mover el portátil y el micrófono dentro del armario y que se escuche un poquito mejor y que eso haga que a lo mejor alguien cuando está conduciendo lo escuche suficientemente bien para que este mensaje llegue. Y si lo hubiera grabado en el cuarto, se escucharía a lo mejor un poco peor y hay gente que a lo mejor el público adecuado habría dicho no se escucha bien, me resuena algo, así que voy a pasar al siguiente episodio. Y ahí es donde se marca la diferencia. Por tanto, debemos prestar mucha más atención a esos pequeños detalles que realmente tienen mucha más importancia de la que nosotros pensamos. Y quería contártelo en este episodio que vuelvo un poquito a la esencia de este podcast, sin música, con mis pensamientos y aunque no te he contado lo que ha pasado a lo largo de la última semana, las últimas semanas, meses incluso, esto lo estoy haciendo de hecho en los mastermind de los lunes que tenemos en la comunidad de emprendedores. He pasado este podcast a un formato privado de pago en la comunidad. Así que si te gustaba la versión previa de este podcast, donde cuento mis éxitos y mis fracasos de la semana, te recomiendo que te unas a la comunidad de emprendedores y sobre todo que asistas a las sesiones de Mastermind todos los lunes. borjagirón.com/comunidad, que además ahora mismo estoy incluyendo acceso a todos mis cursos. Ahora tendrás acceso a la comunidad, al grupo de Telegram, al podcast secreto, que cuento cositas interesantes que no cuento en otros sitios, sobre todo centradas en poner en práctica y que veas resultados. Yo algo que veo y que funciona, te lo cuento, y tú también puedes aplicarlo en tu negocio, y los masterminds. Así que, si te gusta este podcast, te encantará estar dentro de mi comunidad de emprendedores. No obstante, sí que voy a seguir lanzando episodios contando mis anécdotas, mis historias de la semana, resumidas ahí. Tengo un montón, de hecho, y crearé algún episodio contándote lo más importante de los últimos días. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado. Espero que te haya gustado y te haya aportado este episodio. Y una cosa más. Si no escuchas el podcast de Diana Marín, te recomiendo que lo escuches. Va de redes. Es un podcast que hoy he escuchado un episodio un poco distinto, que me ha resonado y que me encanta que haya gente que sea capaz de contar ciertos contenidos, ciertos pensamientos a nivel de emprendimiento que muchas veces no se cuentan. En las redes sociales normalmente la gente cuenta lo bonito, pero cuando algo malo le pasa, cuando abandona, cuando tenemos un fracaso, simplemente desapareces, no se cuenta y listo. Y luego están otras personas, influencers por ahí que cuentan todo, que lloran, pero que es un teatrillo, que obviamente esa parte no me gusta. Y en el episodio que te comento, y en general en el podcast de Diana, no pasa nada de estas dos cosas, sino que es mucho más transparente y creo que te puede aportar mucho valor. Además, Diana pues está en la comunidad y tras escuchar este episodio, y justo ahora me ha venido a la mente, que lo acabo de escuchar, tiene cosas muy interesantes, porque le ha pasado una situación en su vida y
A mí no me ha pasado lo mismo, pero he estado de viaje, como te he comentado al inicio, y en Maldivas, ya lo contaré en un episodio sobre aprendizajes y cosas que me han pasado en el viaje, pero te quiero contar esto porque me ha abierto los ojos a tener que darnos cuenta de muchas cosas, a poner el foco en estos pequeños detalles, a asumir que no podemos controlarlo todo, pero que si alguien nos da un consejo, tratemos de ver cómo podemos aplicarlo para que, si es un consejo de un error que han cometido, no cometerlo nosotros. Nos están dando ese consejo, han cometido este error y esto ha pasado. Si nos va a pasar algo parecido, por lo menos intentemos que no nos pase a nosotros. No digamos, bueno, eso le ha pasado a él, a mí no me va a pasar, o a ella. Estemos atentos, aprendamos de los errores de otros para que cuando a nosotros nos pueda suceder algo parecido, tengamos en mente cuál es la solución para que no pase. Independientemente de que haya muchos errores que vayamos a cometer, porque es como somos los seres humanos. Pero si alguien nos ha advertido de algo, como es lo que quiero decirte yo, este viaje a Maldivas, el sol en Maldivas es brutalmente fuerte. Y yo nunca me quemo, tengo mi piel se pone bastante moreno, me pongo muy moreno rápidamente y creo que una vez me quemé un poco la cara hace muchos años y normalmente no me quemo. Me expongo poco al sol progresivamente, cuando veo que voy a estar más tiempo me pongo crema y listo. Pero aquí en Maldivas, Maldivas está justo en el Ecuador, en la línea del Ecuador de la Tierra, y el sol es extremadamente fuerte. Estás 10 minutos y te has quemado y no te das cuenta. De hecho, cuando llegamos, hicimos snorkel el primer día, estaba nublado, completamente nublado. Hacía buen tiempo porque hay como 28 grados siempre por el día y por la noche prácticamente. Y nos quemamos. Y eso mi piel luego lo ha notado. Luego he ido teniendo cuidado a medida que me daba cuenta de que el sol quemaba, sin darte cuenta prácticamente. Y lo he notado en la piel. Ahora estoy con aloe vera, etcétera. Está ya mejor la piel y no me llegué a quemar mucho. O sea, no me he puesto rojo como veía allí gente que se ponía al sol, los típicos guiris al sol. Y no me he puesto al sol allí nunca. Lo único que he estado haciendo actividades. Y me he cubierto y he llevado una camiseta de licra siempre. Pero las manos, los brazos, las piernas, cuando llevabas pantalón corto, es increíble. No estaba acostumbrado a eso, no lo sabía, nadie me lo había advertido. El tema de los mosquitos también hay que tener mucho cuidado con ellos. Y lo he notado en la piel. Ahora ya está mejor, pero estos pequeños detalles de no tenerlos en cuenta o que nadie te haya contado que esto puede pasar, marcan la diferencia. Porque hay cosas que no se pueden revertir. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos detalles. Las zapatillas, el equipo de esquí y a la hora de emprender esas palabras, la estrategia y todo lo que hacemos en nuestro día a día. Tratemos de ir un poquito más allá para mejorar, sin buscar la perfección, que no la vamos a conseguir nunca, pero siempre, si podemos dedicarle un minuto más a hacer una revisión del email, un minuto más a revisar ese carrusel que hemos creado para Instagram, un minuto más a revisar ese vídeo y ver ese pequeño detalle que a lo mejor se nos ha escapado, un minuto más a hacer una pregunta a alguien y decirle, oye, ¿crees que puedo mejorar algo de aquí? Alguien apropiado, obviamente, alguien que tenga ese conocimiento, el que nos queramos parecer, o que tenga esa experiencia, no a alguien que no tiene ni idea y le preguntamos y nos va a decir cualquier cosa. Bueno, el caso es que ese minuto más, ese pequeño detalle, ese gesto más, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Un fuerte abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.